No estás viviendo en una sola realidad. Estás deslizándote entre infinitas realidades en cada segundo de tu existencia. Todo lo que te han enseñado sobre el mundo, el suelo firme bajo tus pies, el reloj que marca el tiempo en tu pared, la identidad que cargas con tu nombre, no es más que un hilo dentro de un inmenso tapiz cósmico. Un tapiz que se está moviendo, doblando y transformando en patrones infinitos, todos al mismo tiempo. Y aquí está el secreto. Uno que ha sido susurrado durante miles de años por místicos, monjes, chamanes, y ahora también por físicos cuánticos. Tú eres el tejedor. Esto no es solo una teoría, es la verdad profunda sobre las realidades múltiples y la consciencia. Y estás a punto de descubrir cómo las civilizaciones antiguas ya comprendían esta verdad mucho antes de que la ciencia moderna comenzara siquiera a rozarla. Verás cómo las filosofías milenarias y los textos sagrados se alinean sorprendentemente con los experimentos cuánticos más avanzados. No solo hablan el mismo idioma, resuenan con la misma verdad universal. No estás atrapada en una sola realidad. Estás navegando entre incontables versiones de ella, moldeadas por tu conciencia, tu atención y tu presencia. En este viaje, no exploraremos solo la mente. Vamos a sumergirnos en la verdadera naturaleza de la existencia. Descubrirás cómo los egipcios entendían los múltiples planos de la realidad ocultos en el Duat. Caminarás por los senderos invisibles de la cosmología hindú, donde Maya cubre el verdadero rostro de Brahman. Contemplarás la cueva de la filosofía griega, donde las sombras titilan y la verdad permanece oculta. Y a través de todo esto, comprenderás algo profundo. Las culturas antiguas no eran primitivas. Estaban conectadas a dimensiones que hemos olvidado cómo ver. Y ahora, en esta era de la física cuántica, estamos comenzando a recordar. El mundo científico, poco a poco, empieza a despertar a lo que los sabios siempre supieron. No existe una sola realidad objetiva. Existen muchas. Y la conciencia no es un subproducto de la materia. Es el pincel que pinta la existencia. Verás cómo el experimento de la doble rendija destruyó la ilusión de la solidez. Cómo el famoso gato de Schrödinger no es solo una paradoja, sino una puerta dimensional. Y cómo el efecto del observador demuestra que tu atención moldea el mundo que te rodea. Pero antes de adentrarnos en las pruebas cuánticas y las revoluciones científicas, volvamos a la fuente. Escuchemos las voces de la sabiduría ancestral, porque esas voces no estaban teorizando, estaban recordando, y tú también estás aquí para recordar. Comencemos. Los antiguos lo sabían. Este mundo es una ilusión, un velo que esconde realidades más profundas. Antes de los microscopios, antes de las ecuaciones, antes de que se hablara de átomos o dimensiones, ya existía el conocimiento. Un saber que vibraba en templos sagrados, que susurraba en el viento del desierto, que brillaba entre el fuego y el humo. Ellos no veían la realidad como una estructura fija, sino como un campo mutable, un sueño, una historia, un espejo que cambia de forma. Comencemos en Kemet, lo que hoy llamamos el antiguo Egipto, la tierra de las pirámides y las estrellas. Sus enseñanzas sagradas hablaban del Duat, un reino multidimensional que iba mucho más allá del inframundo. Era un mapa de la conciencia, un espejo cósmico que reflejaba diferentes estados del ser. El Duat no era simplemente un lugar al que se llegaba tras la muerte. Estaba entretejido con la vida. Planos dentro de planos, realidades dentro de realidades. El alma podía ascender, descender, desplazarse y evolucionar a través de estos estados, dependiendo de su nivel de conciencia y de sus elecciones. Creían que el mundo físico no era más que una vibración, una frecuencia dentro de un espectro mucho más vasto. En las profundidades filosóficas del subcontinente indio, surgió el concepto de Maya, no como una mentira, sino como un velo, una cortina de ilusión que cubre lo eterno. Maya no es simplemente engaño,
es el juego de las formas. Debajo de esta ilusión se encuentra Brahman, la realidad infinita y sin forma, más allá de toda comprensión. Las realidades múltiples no eran solo una especulación, eran vividas a través de rituales, sueños y estados alterados de conciencia. Los Upanishads susurran que este mundo es como una serpiente que confundimos con una cuerda. Vemos la ilusión y creemos que es real, pero cuando la conciencia despierta y atraviesa el velo, la serpiente desaparece y la verdad se revela. En la cosmología budista, el universo es un ciclo interminable de nacimientos, muertes y renacimientos a través de incontables reinos de existencia. Desde planos celestiales de luz y gozo, hasta reinos sombríos de sufrimiento. Pero no son metáforas, son estados de conciencia, y la conciencia es la llave que te permite moverte entre ellos. En cada momento de atención o distracción, no solo estás cambiando tu estado de ánimo, estás cambiando de realidad. Los místicos griegos hablaban en acertijos, en alegorías, pero escondida entre sus símbolos estaba la misma verdad. La alegoría de la cueva de Platón nos dice que lo que percibimos con los sentidos son solo sombras, reflejos de una realidad más profunda que no podemos ver con los ojos comunes. Aquellos que están encadenados dentro de la cueva, observando sombras titilar en la pared, creen que eso es todo lo que existe. Pero más allá de la cueva, más allá del velo, se encuentra el mundo de las formas, eterno, inmutable, puro. Quien logra escapar no solo ve la luz, ve la verdad. Y luego están las tradiciones indígenas, las más íntimas y vivas cartografías de la realidad que la humanidad haya creado. Chamanes, sanadores y visionarios de todos los continentes sabían cómo moverse entre mundos. A través del trance, el sonido, la respiración y la intención, navegaban entre las capas de lo real, entre lo visible y lo invisible, entre el sueño y la vigilia. Para ellos, no existía un solo mundo fijo, había muchos, y el ser no era un sustantivo, sino un verbo, un movimiento, un proceso de transformación constante. Hablaban de mundos espirituales superpuestos al nuestro, como velos transparentes, realidades apiladas como pieles de cebolla, algunas densas, otras ligeras, algunas regidas por ancestros, otras por guías espirituales, todas vibrando a diferentes frecuencias, accesibles únicamente a través de estados alterados de conciencia. Esto no era fantasía, era función, una forma de vivir en armonía con el todo. Desde los templos egipcios hasta los cantos védicos, desde los monasterios budistas hasta los círculos de fuego tribales, todas estas tradiciones nos dicen lo mismo. Este mundo no es todo lo que hay, es solo la superficie, un reflejo en un océano infinito. Y lo más impresionante es que todas coinciden, usan símbolos distintos, metáforas diferentes, ritos diversos, pero todas hablan de capas, de velos, de dimensiones, de frecuencias, de sueños dentro de sueños. Todas hablan de recordar, de despertar, de romper la ilusión. Y en cada caso, la clave es siempre la misma, la conciencia, no la mente, no el intelecto, sino esa conciencia profunda que precede al pensamiento. Es esa conciencia la que te mueve de una realidad a otra, no a través de tecnología, ni siquiera a través de la muerte, sino mediante el simple y sagrado acto de despertar. No estás atrapada, no estás limitada, estás en un laberinto de espejos, y cada paso, cada decisión, cada respiración, te sintoniza con una frecuencia distinta, con una versión distinta del mundo, y con una versión diferente de ti misma. La sabiduría antigua nunca fue un recuerdo del pasado, fue un manual, un mapa, un susurro de tu yo futuro, recordándote que este no es el único mundo, y que tú no estás atada a él. Tú eres la viajera, la soñadora, el puente, y los antiguos aún están hablando. ¿Estás lista para recordar?
La física cuántica ya ha demostrado que la realidad no es lo que parece. Estás prestando atención. La era de los místicos susurró la verdad. Pero la era de la ciencia llegó rugiendo, exigiendo pruebas, fórmulas, resultados. Y en su afán por diseccionar la realidad, la física moderna tropezó con algo que los sabios ya conocían. La realidad se dobla cuando la observas. Se retuerce bajo tu mirada. Parpadea entre posibilidad y presencia. Y lo más sorprendente, te escucha. Bienvenida a la revolución cuántica. Todo comenzó con algo tan simple, tan elegante, que rompió los cimientos de lo que creíamos saber. El experimento de la doble rendija. 2 rendijas abiertas en una barrera. Un rayo de partículas disparado hacia ellas. Y al otro lado, una pantalla que muestra dónde caen. El sentido común decía que las partículas pasarían como canicas, en línea recta. Pero la realidad tenía otros planes. Cuando nadie observaba, las partículas no actuaban como cosas sólidas, sino como ondas. Ondas que se interferían entre sí, que creaban patrones de luz y sombra. Patrones que solo las ondas pueden formar. Pero en cuanto se colocaba un instrumento para observarlas, el patrón desaparecía. Las partículas dejaban de comportarse como ondas y se convertían en puntos aislados, como si el simple acto de mirar las obligara a decidir: ¿onda o partícula? ¿Posibilidad o certeza? Esto es el efecto del observador, y significa algo increíble. No solo estás viendo el mundo, lo estás moldeando. A partir de ese único experimento, todo cambió. La materia dejó de ser materia, se convirtió en potencial, en una ecuación abierta, en un misterio esperando tu conciencia para tomar forma. Y esto solo era el comienzo. Luego llegó el concepto que rompió nuestra idea de un solo mundo: la superposición. Una partícula no está aquí o allá, está aquí y allá, al mismo tiempo. Existe en múltiples estados, en múltiples realidades simultáneamente. Solo elige una, cuando alguien la observa. No porque el universo esté confundido, sino porque el observador es la clave. Todo lo que no observas permanece en una nube de probabilidades. Cada objeto, cada persona, cada decisión, existe como una sinfonía de posibilidades. No estás caminando por un mundo fijo. Estás seleccionando fotogramas de una cinta infinita, uno tras otro, guiada por el lugar donde colocas tu conciencia. Para hacerlo más claro, el físico Erwin Schrödinger ofreció una imagen inquietante: un gato dentro de una caja sellada. Junto a él, un mecanismo que, según un evento cuántico, podría o no matarlo. Hasta que se abra la caja, el gato no está vivo o muerto. Está vivo y muerto a la vez. Esto no trata de gatos. Esto trata de ti. Esto trata del momento en que decides observar. Esa decisión da vida a una realidad y apaga a otra. Las realidades infinitas existen en superposición, pero el acto de conciencia colapsa el campo. Divide la posibilidad en presencia. Ese es el poder de tu conciencia. Y aquí viene el giro. Esto no solo aplica a partículas en un laboratorio. Aplica a todo, a ti, a tus decisiones, a tus relaciones, a tu identidad misma. Los físicos cuánticos lo llaman el colapso de la función de onda. Los antiguos lo llamaban despertar. Cuando dejas de caminar dormida por la vida y empiezas a elegir conscientemente tus experiencias. La ciencia moderna está comenzando a confirmar lo que los místicos siempre enseñaron. No vives en un universo lineal. Vives en un mar de potenciales paralelos. El mundo cuántico no obedece la lógica común. Una partícula puede estar en 2 lugares a la vez. Una decisión puede abrir infinitos caminos. El tiempo puede que ni siquiera fluya en una sola dirección. No es solo que la realidad sea extraña, es que la realidad responde, y te responde a ti. Algunas teorías van aún más lejos, hacia los universos paralelos. Cada decisión, cada evento cuántico,
podría dividir el universo en ramas diferentes. En una, giraste a la izquierda. En otra, giraste a la derecha. En una, hablaste con tu verdad. En otra, guardaste silencio. Todas esas versiones existen. Todas están ocurriendo. La única pregunta es, ¿a cuál estás sintonizada ahora? Y es ahí donde entra la conciencia. No como espectadora pasiva, sino como el selector, el afinador. La frecuencia que determina qué versión de la realidad se solidifica a tu alrededor. Cuanto más enfocada está tu conciencia, más deliberada se vuelve tu realidad. La mecánica cuántica no nos dice por qué sucede esto, pero sí demuestra que sucede. Y cada vez que piensas, sientes o enfocas tu atención, estás colapsando un potencial en presencia, mientras dejas que otros se desvanezcan en el fondo. No eres espectadora de la realidad, eres escultora. Imagina el universo como un campo de probabilidades. Cada partícula, cada resultado, cada experiencia existe como posibilidad. Pero cuando llevas tu conciencia hacia ello, esa posibilidad se solidifica. Y cuanto más clara, alineada e intencionada sea tu conciencia, más probable se vuelve tu realidad elegida. Esto no es magia, es física, y sin embargo, sí es magia. Porque la mayor magia siempre está enraizada en la verdad. Y las verdades más grandes siempre han sido las más invisibles. Y ahora tenemos las herramientas para ver lo que siempre ha estado ahí. La ciencia cuántica no está reemplazando la sabiduría antigua. La está reflejando. El experimento de la doble rendija es el espejo científico de la visión interior del místico. La superposición es el lenguaje del soñador que camina entre mundos. El efecto del observador es el recordatorio sagrado. No estás separada del cosmos. Eres el eje sobre el que gira. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? En un umbral. Un momento sagrado, una puerta, no hacia otro lugar, sino hacia una nueva comprensión, una comprensión que borra las fronteras entre física y filosofía, entre materia y mente, entre ciencia y alma. Porque la revolución cuántica no trata solo de electrones, trata de ti. Tú eres el experimento, tú eres el observador, tú eres quien elige el mundo. Y ahora que lo sabes, la verdadera pregunta es, ¿qué realidad vas a elegir a continuación? La conciencia no está dentro de tu cerebro. Es tu cerebro el que está dentro de la conciencia. Existe una verdad tan antigua, tan silenciosamente poderosa, que ha resistido el ascenso y la caída de civilizaciones. Una verdad que susurra a través de textos sagrados, que canta en las paredes de los monasterios y que palpita en el silencio profundo de la meditación. Y esa verdad es esta: tú no eres tus pensamientos, no eres tu cuerpo, eres conciencia. Y todo lo que ves, tocas, sientes y sabes, surge dentro de ti. La ciencia moderna aún tropieza en la oscuridad, intentando trazar rutas neuronales, descifrar química cerebral, buscando desesperadamente el punto exacto donde comienza la conciencia. Pero no encuentra el origen, porque el origen no está dentro del sistema que la conciencia creó. El cerebro no es el generador, es el receptor, y la señal que recibe viene de un lugar mucho más profundo. Los antiguos sabían esto. No veían la conciencia como un subproducto o un accidente. La veían como la fuerza fundamental, la que estaba antes de la materia, antes del tiempo, antes del espacio. En las enseñanzas védicas de la antigua India, hay una frase tan simple como poderosa: Tat Dvam Asi. Significa, tú eres eso. No tú estás en el universo, sino tú eres el universo. La misma fuerza que enciende galaxias arde detrás de tus ojos. La chispa que enciende las estrellas es la misma chispa que habita tu conciencia. Y esto no es poesía, es realidad. Y es a través de esta conciencia que interactúas con el infinito, que eliges desde el campo cuántico, que decides qué versión de la realidad se manifiesta. No estás viendo cómo ocurre la vida. Estás tendiendo puentes entre reinos con cada pensamiento, cada emoción,
cada respiración. La conciencia no está limitada por el tiempo. No vive encerrada en tu cráneo. Se expande más allá de tu cuerpo, más allá de esta dimensión, más allá de la ilusión de separación. Es el campo donde todas las realidades nacen y se desvanecen, y es también la llave que abre la puerta entre ellas. El principio hermético lo dice con una claridad que pocos se atreven a declarar. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. No es una metáfora, es un mapa literal. Significa que tu estado interior refleja el mundo exterior, que tus pensamientos resuenan en otras dimensiones, que tus creencias esculpen la materia, que tu frecuencia, esa vibración emocional y mental que emites, convoca una experiencia externa que la iguala. Cada cambio en tu conciencia es un cambio en tu realidad, y no lo es metafóricamente, lo es literalmente. No necesitas tocar lo físico para transformar lo físico. Necesitas alinear lo interno, y cuando lo haces, la realidad se dobla para encontrarte. La mecánica cuántica confirma esto con ecuaciones y paradojas. Pero los antiguos ya lo vivían. Ellos no esperaban que los laboratorios les dijeran que su conciencia creaba el mundo. Ellos lo sabían. Construyeron templos alineados con las estrellas. Meditaban en cuevas para fundirse con el infinito. Le hablaban a la tierra como si estuviera viva, porque sabían que lo estaba. Tú no estás aprendiendo algo nuevo. Estás recordando algo antiguo. Existe un campo, una expansión sagrada más allá de la mente racional. Un espacio donde todas las versiones de ti ya existen. La tú que ya sanó. La tú que ya despertó. La tú que ya no tiene miedo. Todas están ahí, como estrellas esperando detrás de las nubes. Y la conciencia es el viento que despeja el cielo. Puedes sentirlo cuando estás en silencio, cuando dejas que el pensamiento se disuelva, cuando dejas de buscar y empiezas a escuchar. En ese espacio, la ilusión de separación desaparece. La ilusión de una sola realidad fija se desintegra y comienzas a percibir la verdad. Existen muchos mundos, no solo uno. Muchas versiones de esta vida, todas activas, todas vivas, y el puente entre ellas es tu conciencia. Cuanto más coherente se vuelve tu conciencia, más alineada se muestra tu realidad externa. Cuanto más fragmentado tu mundo interior, más caótica será tu experiencia. Y esto no es castigo, es precisión. La conciencia responde a la coherencia. El universo no juzga, refleja. Por eso no puedes engañarlo. Puedes decir las afirmaciones correctas, puedes hacer los rituales, pero si tu conciencia está dispersa, temerosa, confundida o llena de dudas, tu realidad reflejará eso. No para castigarte, sino para recordarte que debes regresar hacia adentro, a alinearte, a despertar. Tu mundo interior no está oculto, es el plano, y cada pensamiento que energizas se convierte en un hilo dentro del tejido de tu realidad. Por eso los místicos se retiraban al silencio, ayunaban, oraban, meditaban, no para escapar del mundo, sino para recalibrar el puente, para convertirse en canales por donde pudiera fluir una conciencia más elevada sin interrupciones. Ellos comprendían que la conciencia no es algo que se controla, es algo a lo que se sintoniza. Cuanto más claro es el canal, más la realidad se transforma, y cuando esa sintonía ocurre, tú cambias. El mundo no solo parece diferente, es diferente. Las personas reaccionan distinto, las oportunidades aparecen, el tiempo se flexibiliza, las sincronicidades se multiplican, porque has cambiado de realidad, no por esfuerzo, sino por conciencia. No estás manifestando la realidad con fuerza, estás seleccionando la realidad al alinearte con ella. Cada versión posible de tu vida existe ahora, no mañana, no el año próximo, ahora. Y tu conciencia es el cursor que se mueve por ese programa cósmico, resaltando una posibilidad a la vez. Si eliges desde el miedo, el universo responderá con miedo.
Si eliges desde el amor, la claridad y la alineación, el universo te reflejará eso también. Y entonces, ¿a dónde te lleva todo esto? A la orilla de la realización más sagrada. Tú no estás dentro de este mundo. Este mundo está dentro de ti. Tu conciencia no es una linterna en la oscuridad. Es el sol. No descubre la realidad, la crea. Y mientras más despiertes a esta verdad, más verás cómo la ilusión comienza a desmoronarse. El velo entre los mundos es mucho más delgado de lo que imaginas, y la conciencia es el hilo que los entreteje. Es lo que une sueño y vigilia, pensamiento y materia, espíritu y forma. Nunca has sido impotente, siempre fuiste el puente. Eres el ojo en el centro de la tormenta de líneas de tiempo infinitas, el punto inmóvil en la espiral de realidades, el centro inquebrantable a través del cual todo se filtra y todo se elige. Y ahora que recuerdas, ya no eres víctima de las circunstancias, eres la maestra de la conciencia. Y la pregunta que ahora surge no es, ¿qué te ocurrirá?, sino, ¿qué te permitirás experimentar ahora? ¿Qué pasaría si todo lo que creías saber sobre la realidad estuviera equivocado? La física cuántica dice que lo está, y no es solo una teoría, es una prueba. Vivimos en un mundo que mide, que calcula, que observa, y sin embargo, cuanto más observa, menos comprende. Cuanto más la ciencia se adentra en el corazón de la realidad, más se encuentra con paradojas, misterios y fenómenos que rompen sus propios fundamentos. Pero hay una verdad profunda que emerge de todas estas contradicciones, una verdad que resuena con los susurros de los antiguos. La realidad no es lo que parece. Y ahora, la ciencia empieza a demostrarlo. Toma como ejemplo el entrelazamiento cuántico. El término suena casi místico, ¿verdad? Pero no es una metáfora. Es un fenómeno real, medible, confirmado una y otra vez. El entrelazamiento significa que dos partículas, una vez conectadas, permanecen unidas sin importar cuán lejos estén. Si modificas una, la otra cambia instantáneamente, como si se comunicaran más rápido que la luz, a través del espacio, del tiempo y de las realidades. Y lo más asombroso es que esta conexión no ocurre en el plano físico. Ocurre fuera del espacio-tiempo. El entrelazamiento cuántico desafía las leyes clásicas de la física, sugiriendo que el universo opera desde un nivel que apenas comenzamos a comprender. Y si las partículas pueden estar entrelazadas de esa forma, entonces, el universo entero podría estar entrelazado. Nuestra realidad, nuestra experiencia, podría estar conectada de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Esto nos lleva a otro concepto asombroso: la no localidad. En el mundo cuántico, las partículas no están confinadas a un solo lugar. Pueden existir simultáneamente en múltiples ubicaciones, separadas por enormes distancias. No hay un punto fijo al que realmente pertenezcan. Son no locales, existen más allá de los límites del tiempo y del espacio. De la misma manera, tu conciencia también es no local. No está limitada por los bordes de tu cuerpo ni encerrada en tu cerebro. Es una onda, una frecuencia, un campo que se extiende mucho más allá de ti, tocando el vasto entramado de la realidad. Tu conciencia está tan entrelazada con el cosmos como las partículas cuánticas mismas. No eres un ser aislado, eres un hilo dentro del gran tejido de la existencia, cambiando de realidades con cada pensamiento, con cada respiración. Durante años hemos sabido que la conciencia puede alterar el mundo físico. Se ha observado en experimentos, donde la mente influye en generadores de números aleatorios, afectando patrones de formas que desafían toda probabilidad. El laboratorio PEER, Princeton Engineering Anomalies Research, llevó a cabo estudios extensos sobre cómo la intención humana puede influir en sistemas físicos. Y los resultados fueron asombrosos. La mente humana, cuando está enfocada con intención, puede producir efectos medibles en la realidad. Uno de los experimentos más famosos
fue el del generador de números aleatorios, una máquina diseñada para producir secuencias completamente impredecibles. Dejó de comportarse al azar cuando las personas enfocaban su atención en ella. Comenzó a producir patrones predecibles, y esto no sucedía por un error en la máquina, sino porque la conciencia estaba interactuando con el campo de probabilidades. La mente estaba eligiendo el resultado. Pero esto va mucho más allá de simples experimentos. Lo que está en juego es la naturaleza misma de la realidad. La teoría del universo holográfico propone que todo el universo, desde las galaxias más lejanas hasta los átomos en tu cuerpo, es una proyección, un holograma. Todo lo que percibes como sólido, como real, es una proyección de la conciencia misma. Lo que ves como materia es una imagen tridimensional vibrando, como la proyección de un dragón en una pared. El universo podría ser una imagen multidimensional, que solo parece real a nuestros sentidos. Y aunque esta teoría suena extraña, está basada en investigaciones cuánticas rigurosas. Sugiere que el universo opera bajo principios que van mucho más allá de lo que nuestros sentidos pueden captar. Y si esto es cierto, las implicaciones son enormes. Tu conciencia no solo observa la realidad, podría estar creándola. El modelo holográfico plantea que toda la existencia es una proyección de la mente, un campo cuántico organizado por la conciencia misma. Pero no nos detengamos ahí. Algunas de las mentes más brillantes de la física cuántica, como David Bohm, propusieron que el mundo físico tal como lo conocemos es solo una sombra de una realidad mucho más profunda. Su teoría del orden implicado sugiere que existe un nivel oculto de existencia, donde toda la materia y la energía están interconectadas en una totalidad indivisible. Lo que vemos como objetos separados, como eventos aislados, son solo expresiones superficiales de esa realidad subyacente, no local. ¿Te suena familiar? Debería. Esto es exactamente lo que los místicos han dicho durante milenios. El mundo no es lo que parece. Detrás de la ilusión de separación, hay una realidad más profunda. Los yogis, los chamanes, los sabios de la antigüedad sabían que todo está conectado, que la conciencia que percibe el mundo es la misma que lo crea. Y en los últimos años, estudios sobre meditación y estados alterados de conciencia han ofrecido aún más evidencia del poder de la mente para influir en la realidad. Cuando las personas entran en estados profundos de meditación, parecen trascender el tiempo y el espacio, accediendo a realidades que van más allá del mundo físico. Y estas experiencias no son meramente subjetivas, tienen efectos medibles en el cuerpo y en el cerebro. Los estudios muestran que quienes practican la meditación profunda experimentan patrones cerebrales distintos, activando ondas gamma que reflejan estados de alta conciencia y profunda quietud. Durante estos estados, muchas personas reportan sensaciones de unidad con el universo, la disolución del ego, y una claridad que va más allá de las palabras. La ciencia está comenzando a comprender lo que los sabios siempre supieron. Cuando la conciencia se expande más allá del yo personal, la mente y el cuerpo entran en perfecta armonía. Y quizás, la evidencia más fascinante provenga de un nuevo campo emergente, la biología cuántica. Esta disciplina investiga cómo los principios de la física cuántica podrían estar presentes en procesos biológicos, especialmente en cómo experimentamos la conciencia. Algunos investigadores creen que el cerebro funciona como un ordenador cuántico, procesando información de maneras que van más allá de las leyes clásicas. ¿Dónde sucede esto? En las microtúbulos del cerebro, estructuras diminutas que participan en funciones celulares y que ahora se consideran posibles centros de procesamiento cuántico. Estas estructuras podrían explicar la naturaleza no local de la conciencia y su capacidad de colapsar probabilidades. Todo esto apunta hacia una conclusión innegable. La conciencia no es un producto del cerebro, es el tejido mismo de la realidad. La física cuántica no solo está confirmando la sabiduría ancestral, está revelando que la mente y el universo están profundamente entrelazados.
Tu conciencia moldea el tejido mismo de la existencia. Y cuanto más despiertas a esta verdad, más comprendes el potencial infinito que habita dentro de ti. A medida que exploramos toda esta evidencia, el mensaje se vuelve cada vez más claro. Tú no eres solo una observadora pasiva de la realidad, eres la creadora, la testigo y la experimentadora, todo al mismo tiempo. Tu conciencia es la llave que abre las puertas infinitas de la existencia. Y lo más revelador es que tú ya lo sabías, siempre lo has sabido. ¿Y si pudieras moldear tu realidad simplemente enfocando tu mente? Los antiguos lo sabían, y ahora la ciencia los está alcanzando. Una cosa es hablar de realidades múltiples, del entrelazamiento cuántico, y de cómo la conciencia da forma al universo. Pero otra muy distinta es vivirlo, encarnar esa verdad, dar el salto, y comprender que tú eres la creadora de tu experiencia, el puente entre mundos, el canal a través del cual fluye lo invisible hacia lo visible. Aquí es donde la sabiduría ancestral se encuentra cara a cara con la ciencia moderna, y lo hace de una manera profundamente personal. Porque aunque los misterios del universo parezcan lejanos, están en tus manos ahora. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si supieras que cada momento es una oportunidad para crear una nueva realidad? ¿Qué pasaría si pudieras elegir cuál versión de tu vida experimentar, con pura intención y claridad? Los antiguos dominaron el arte de moldear la realidad, no con fuerza, sino con conciencia. Sabían que la conciencia era la llave para desbloquear todo el potencial de la existencia. Y ahora la ciencia moderna está confirmando que tenían razón, y es momento de que tomes ese conocimiento y lo conviertas en práctica. Quizá te estás preguntando, ¿cómo fortalezco mi conciencia para moldear mi realidad? La respuesta es simple, pero profunda. Debes comenzar por dominar tu atención. La mente es inquieta. Salta de pensamiento en pensamiento, atrapada en el ruido del mundo exterior. Pero en la quietud, en la claridad del momento presente, ahí encuentras la llave de tu poder. Empieza con prácticas diarias que te ayuden a centrar tu mente. La meditación es una herramienta poderosa. Te permite silenciar el ruido, reconectar con tu verdadero ser y volver a sentir las corrientes sutiles de la conciencia. Cuando meditas, accedes a niveles más profundos de realidad, donde los múltiples caminos y las infinitas posibilidades ya existen. Pero la meditación es solo el comienzo. La atención plena, o mindfulness, es la práctica de mantener la conciencia en cada momento. Mientras atraviesas tu día, pregúntate, ¿en qué estoy enfocada ahora? ¿Dónde está mi atención? Si tus pensamientos se desvían hacia el miedo, la duda o la preocupación, guíalos con amabilidad de regreso al presente. La atención es poder. Donde va tu atención, fluye tu realidad, y al traerla una y otra vez al momento presente, comienzas a reconfigurar tu conciencia. Y cuanto más coherente se vuelve tu atención, más coherente se vuelve tu realidad externa. Las prácticas antiguas de meditación encierran una sabiduría profunda que la ciencia moderna apenas empieza a comprender. Los yogis, los chamanes, los místicos, no meditaban solo para trascender lo espiritual, meditaban para transformar la realidad. Eran métodos directos para elevar la conciencia y acceder a reinos superiores de existencia. Toma por ejemplo el estado de dhyana, una forma de absorción profunda en la tradición yogíca. Cuando el practicante entra en este estado, la mente se vuelve una sola con el objeto de enfoque, la respiración, un mantra, una intención. En ese nivel, las fronteras entre el yo y el otro se disuelven. Y es ahí donde ocurre el cambio de realidad, donde la mente está tan alineada con el universo que puede influenciar lo material. Otro ejemplo poderoso es el viaje chamánico, en el que el practicante entra en un estado alterado de conciencia y viaja a otros reinos o dimensiones. No es fantasía, es una experiencia directa de realidades múltiples. Con intención y guía, estas prácticas permiten acceder a información que trasciende el estado de vigilia ordinario.
y nos conectan con el campo cuántico. Ambas prácticas, la meditación profunda y el viaje chamánico, tienen un propósito común: expandir la conciencia, y la ciencia ya está comenzando a respaldarlo. Estudios recientes muestran que, durante estados de meditación avanzada, el cerebro emite ondas gamma, indicando un nivel de conciencia elevado y una coherencia interna profunda. En ese estado, la mente entra en una conexión más clara con el campo cuántico, donde la realidad ya no es rígida, sino moldeable. Y si quieres empezar a cambiar tu realidad ahora mismo, hay ejercicios simples que puedes comenzar hoy. Estos ejercicios no se tratan de forzar el cambio, sino de sintonizar tu conciencia con la frecuencia de la realidad que deseas experimentar. Uno de los más poderosos es la visualización. Cierra los ojos. Imagina tu resultado deseado con lujo de detalles. Siente como si ya estuviera sucediendo. Mira las imágenes, escucha los sonidos, siente las emociones. Cuantos más sentidos involucres, más real se vuelve esa imagen para tu conciencia. Y cuando tu mente cree que es real, comienza a alinear el mundo físico para que lo refleje. Las afirmaciones también son herramientas poderosas. No se trata solo de pensar en positivo. Son una forma de reprogramación mental. Cuando repites una afirmación con convicción, estás entrenando tu mente subconsciente para aceptar esa realidad como verdadera. Di en voz alta: yo soy la creadora de mi realidad. Elijo la paz y la abundancia. No solo lo digas, siéntelo. Deja que esas palabras vibren dentro de ti. Y cuanto más lo hagas, más tu conciencia comenzará a sintonizarse con esa versión de la realidad. Otro ejercicio esencial es establecer una intención clara cada día. Puede ser algo simple, como: hoy atraeré nuevas oportunidades. O algo más profundo: hoy experimentaré un cambio de conciencia que me muestre una dimensión más elevada de la realidad. Mantén esa intención con enfoque y claridad, y mientras caminas por tu día, permite que tus pensamientos y acciones se alineen con ella. El universo responde a la dirección clara. Tus emociones son una fuerza poderosa. Son el combustible que impulsa tu realidad. Cuando sientes alegría, amor y gratitud, te alineas con una realidad de alta frecuencia. Cuando te sumerges en el miedo, la ira o la ansiedad, te conectas con realidades de frecuencia más baja. Por eso, elige tu estado emocional con conciencia. Practica la gratitud. Encuentra momentos de alegría en tu vida diaria. Agradece incluso lo pequeño: una sonrisa, un rayo de sol, una respiración profunda. Porque a medida que elevas tu frecuencia, el universo se reconfigura para coincidir con ella. Hay una verdad ancestral que hoy resuena más fuerte que nunca. Donde va tu atención, fluye tu energía. El universo responde a tus pensamientos, sí, pero sobre todo, responde a tu atención. Cuando te enfocas en algo con intención total, creas una onda en el campo cuántico. Y cuanto más sostienes esa atención, más empiezas a atraer esa posibilidad a tu experiencia. Sin embargo, la atención sin claridad puede ser destructiva. Cuando estás confundida o dispersa, tus intenciones se fragmentan y tu realidad reflejará ese caos. Por eso es esencial alinear tu mente, tu corazón y tu alma antes de establecer una intención. Una intención clara, alimentada por una atención enfocada, tiene el poder de manifestarse con rapidez. Los antiguos sabían esto. Sabían que la conciencia era la puerta de entrada a toda creación. Y ahora, la ciencia está empezando a ponerse al día. La investigación moderna confirma lo que los místicos sabían desde hace milenios. La conciencia es la fuerza que da forma a la realidad. Cuanto más alineas tu conciencia, más el universo se alinea contigo. Y las posibilidades que tienes frente a ti son infinitas. Pero entonces surge una pregunta poderosa: ¿cómo puedes navegar entre múltiples realidades sin perder tu centro? La sabiduría ancestral tiene la clave para anclar tu conciencia en un universo lleno de posibilidades infinitas. Vivimos en un mundo
que está en constante movimiento. Nuevas realidades se abren con cada pensamiento, con cada intención. Y cuando despertamos a las verdades más profundas del universo, es fácil sentirse abrumada. ¿Cómo mantenerte centrada ante tanta expansión? ¿Cómo no perderte dentro del multiverso? La respuesta está en una palabra poderosa: integración. La integración es el arte de unir lo divino con lo cotidiano, de traer la sabiduría de los reinos elevados al fundamento práctico de tu vida diaria. Las tradiciones antiguas sabían que no se puede vivir en múltiples realidades sin mantener una raíz firme en el aquí y ahora. Comprendieron que, para navegar la vastedad de la conciencia, primero debemos dominar el arte de permanecer presentes. Y esta sabiduría no es teoría, es profundamente práctica. Durante milenios, místicos, yogis y chamanes han utilizado prácticas sagradas para permanecer anclados mientras exploraban los reinos más altos de la realidad. Hoy, tú también puedes integrar estas prácticas en tu vida moderna y aprender a navegar múltiples realidades con claridad y propósito. Para moverte conscientemente entre dimensiones, debes cultivar una habilidad esencial: la conciencia plena. Pero esta conciencia no es solo observar, es una presencia activa, enraizada en el ahora. En cada momento, pregúntate: ¿estoy enraizada en este instante? ¿Estoy verdaderamente presente? La clave para mantenerte firme en medio de la expansión está en una práctica ancestral: la presencia consciente. Y cada vez que tu mente comience a dispersarse, cada vez que se deslice hacia otra realidad, guíala con suavidad de regreso al momento presente. Esto no significa que debas resistir las múltiples realidades. Acéptalas cuando lleguen, pero regresa siempre a tu centro. En el yoga existe una práctica ancestral llamada pranayama, el arte de controlar la respiración. La respiración es el puente entre lo físico y lo espiritual. Al enfocarte en ella, puedes anclarte en el momento presente y evitar que tu conciencia se disperse en realidades infinitas. Cuando estás consciente de tu respiración, estás en contacto directo con tu ser. Te conviertes en la observadora, en lugar de ser arrastrada por las corrientes de pensamiento. Otra práctica profundamente enraizadora proviene del taoísmo, el principio de Wu Wei, o no acción. Wu Wei no significa pasividad, significa fluir con los ritmos naturales del universo, sin forzar, sin resistir. Y cuando lo aplicas a la navegación de realidades múltiples, significa entregarte al flujo de la conciencia, moverte entre dimensiones, sin aferrarte ni luchar. Sí, puedes acceder a planos elevados, pero no necesitas aferrarte a ellos. Tú eres el espacio entre los mundos. Deja de lado la necesidad de controlar y permite que tu conciencia se expanda naturalmente. Ahora que comprendes la importancia de mantenerte presente, exploremos algunas herramientas prácticas que los antiguos usaban para mantenerse enraizados mientras exploraban realidades superiores. Estas herramientas, aunque ancestrales, son tan poderosas hoy como lo fueron hace miles de años. Una de ellas es el uso de símbolos sagrados y mantras. En el hinduismo, el budismo e incluso en las tradiciones del antiguo Egipto, los símbolos, ya fueran yantras, mandalas o geometría sagrada, tenían una función clara: enfocar y anclar la mente. Estos símbolos eran portales hacia otras dimensiones, pero también eran puntos de anclaje para no perderse en ellas. Y los mantras, repeticiones de sonidos sagrados, servían no solo como herramienta de meditación, sino como vibraciones vivas que alineaban la conciencia con la frecuencia del universo. Cuando repites un mantra, tu energía comienza a resonar con dimensiones más elevadas, mientras permaneces enraizada en el aquí y el ahora. Uno de los mantras más poderosos de la tradición védica es Soham, que significa «Yo soy eso». Repetir este mantra te recuerda que no estás separada del universo. Eres una expresión del todo. Otra práctica esencial de enraizamiento
es la conexión con la naturaleza. Los chamanes de las culturas indígenas lo sabían. La tierra no es solo un lugar, es un ser vivo. Y al conectarte con su energía, reconectas con tu propia esencia. Tómate tiempo cada día para anclarte en la tierra. Camina descalza sobre el suelo. Siente las piedras, los árboles, el viento en tu piel. Permite que el mundo natural recargue tu energía y te recuerde que estás sostenida. En la naturaleza, las realidades múltiples que experimentas se tejen de nuevo en una totalidad coherente, recordándote que nunca estás separada del mundo que te rodea. Pero con gran poder viene también una gran responsabilidad. Mientras exploras dimensiones más altas de la realidad, mientras accedes a infinitas posibilidades dentro de tu conciencia, es vital recordar los principios éticos que rigen estos reinos. Las tradiciones antiguas ponían gran énfasis en vivir con integridad y humildad. Desde los 10 mandamientos del antiguo pueblo hebreo, hasta los yamas y niyamas del yoga, o los códigos éticos de las culturas indígenas. Todas estas enseñanzas entendían una verdad fundamental. La conciencia es una espada de doble filo. El mismo poder que te permite crear realidades también puede causar daño si se usa desde el ego, el miedo o la avaricia. Uno de los principios más importantes proviene del budismo, ahimsa, o no violencia. Y no se trata solo de violencia física, también abarca la violencia del pensamiento. Mientras te mueves entre realidades múltiples, sé consciente de tus intenciones y tus actos. El mundo que creas es un reflejo de la energía que proyectas. Si tus pensamientos están llenos de miedo, odio o codicia, tu realidad será una manifestación de esa vibración. Las enseñanzas herméticas, transmitidas a lo largo de siglos en escuelas de sabiduría oculta, también hablaban de este equilibrio sagrado. El principio de como es arriba, es abajo, nos recuerda que lo que haces en el plano terrenal afecta a los planos superiores. Cada acción, cada pensamiento, cada palabra, resuena a través de todas las dimensiones. Por eso, mientras exploras realidades múltiples, recuerda mantenerte anclada en la compasión, en la integridad y en el equilibrio. Cuanto más alineas tu conciencia con estas virtudes, más experimentarás una realidad elevada, armoniosa, pacífica y profundamente conectada con el todo. Y ahora volvamos a una pregunta esencial. ¿Por qué exploramos estas realidades múltiples? ¿Qué sentido tiene este viaje? Este constante cambio de escenarios, esta expansión hacia lo infinito. La respuesta es tan simple como profunda. Para crecer. El multiverso es un reflejo de tu potencial infinito. Al explorar distintas líneas del tiempo y dimensiones, descubres más sobre quién eres realmente. Cada realidad es una lección. Cada cambio es una oportunidad para expandir tu conciencia. La sabiduría ancestral siempre lo enseñó. Somos almas eternas, teniendo una experiencia humana temporal. Y nuestro propósito es recordar quiénes somos, despertar el poder dormido en nuestra conciencia. El multiverso no es algo que debas temer, es algo que debes abrazar. Cada posibilidad es una invitación a evolucionar, a elevar tu vibración, a reconectarte con la totalidad de lo que eres. Y al final, la lección más grande de todas es esta. Tú eres la arquitecta de tu realidad. Los antiguos sabían esta verdad, y ahora, la ciencia cuántica la confirma. A medida que viajamos por estas realidades múltiples, hagámoslo con intención, con conciencia y con una profunda conexión con el universo. Porque el universo no está allá afuera, está dentro de ti. Y al despertar a la verdad de las realidades múltiples, sostienes en tus manos la llave de tu propio destino. Y ahora que nos acercamos al final de este recorrido, te invito a hacer una pausa y reflexionar sobre todo lo que hemos explorado juntas. Viajamos a través de la sabiduría antigua de Egipto, India, Grecia y más allá, descubriendo verdades profundas sobre la realidad, el alma y la mente.
También entramos en los descubrimientos de la física cuántica moderna, que, al igual que los antiguos, revela que la conciencia no está atrapada en lo físico, sino que es la base misma de la creación. Pero déjame decirte algo esencial. Este viaje no termina aquí. Ahora tienes las herramientas, tienes el conocimiento, y lo más importante, tienes la conciencia despierta. Ya no eres solo una pasajera en este universo. Eres la arquitecta de tu experiencia. El poder de dar forma a tu realidad, de navegar por las dimensiones de la conciencia, siempre ha estado dentro de ti. Pero ahora, con una comprensión más profunda, tanto de la sabiduría ancestral como de la ciencia cuántica, puedes usarlo de forma consciente. Desde las enseñanzas del Duat egipcio hasta el Brahman de la filosofía hindú, aprendimos que la realidad no es una estructura fija, sino un organismo vivo, moldeado por la conciencia. Los reinos de conciencia del budismo, la cueva de Platón, todos señalan hacia la misma verdad. Nuestra percepción de la realidad es limitada, y al expandir nuestra conciencia, podemos acceder a otros planos de existencia. La física cuántica moderna ha llegado a la misma conclusión, aunque con otro lenguaje. Los científicos han descubierto que el universo no está hecho de materia sólida, sino de energía vibrante e infinitas posibilidades. Desde el experimento de la doble rendija hasta el gato de Schrödinger, la ciencia ha revelado que la conciencia es fundamental para que el mundo físico tome forma. El efecto del observador ya no es una curiosidad. Es una prueba de que no eres una espectadora pasiva. Eres una participante activa, creando la realidad que experimentas en cada instante. Y mientras reflexionas sobre todo esto, recuerda, la conciencia no es una propiedad del cerebro, es la esencia misma de la existencia. La filosofía védica lo expresó de forma simple y profunda. Tat, Tvam, Asi. Tú eres eso. No estás separada del universo. Eres el universo, experimentándose a sí mismo. Y como tal, tienes el poder de mover tu atención, tus pensamientos, tu energía, y con ello, activar nuevas realidades. Esta es la verdad más profunda y transformadora. La realidad no es fija, es fluida, cambiante y moldeada por tu conciencia. Y como hemos visto, existen prácticas ancestrales, la meditación, la atención plena, los símbolos sagrados, que nos permiten alinear esa conciencia con las dimensiones más elevadas del ser. Para cerrar, déjame compartirte una última reflexión, una joya de sabiduría que resuena tanto en la física cuántica como en los textos antiguos. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Este principio encapsula la unidad de todas las cosas. Lo que ocurre en los planos superiores de la conciencia se refleja en el mundo físico, y lo que sucede dentro de ti se manifiesta en lo que vives afuera. Tú eres el microcosmos y el macrocosmos, y a través de tu conciencia despierta, tienes el poder de transformar tu realidad. Recuerda, tú eres la creadora de tu experiencia. A medida que continúas tu viaje por este multiverso de posibilidades, recuerda que puedes moldear tu mundo con intención, atención y claridad. Las dimensiones infinitas de la realidad no están separadas de ti, están entrelazadas con tu ser. El viaje que compartimos en este video es solo el comienzo. La verdad sobre las realidades múltiples y la conciencia no está destinada a ser comprendida únicamente con la mente, sino a ser vivida con todo tu ser. Porque cuanto más exploras tu interior, más capas de la realidad comenzarás a descubrir. Y cuanto más alineas tu conciencia con los ritmos cósmicos del universo, más verás cómo el tejido de la existencia cambia a tu alrededor. Te invito a seguir este camino. Medita sobre la naturaleza de la realidad. Explora las enseñanzas antiguas. Practica lo que aquí aprendiste. Observa tus pensamientos, tus emociones, tus intenciones, y mira cómo, al expandir tu conciencia, tu mundo también se transforma. Tú no estás separada del universo. Tú eres el universo, experimentándose a sí mismo de la forma más hermosa e infinita.
Y a medida que continúas despertando a esta verdad, descubrirás que no hay límite para las realidades que puedes crear.